Buen día, mi nombre es Leonora Cervantes Madrid y este es el video en el que presento la evidencia 2 para el curso Evaluación y Comunicación de Oportunidades. Soy alumna de la licenciatura en Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Dentro de este video vamos a ver cuáles fueron los procesos que realicé en la selección de oportunidades, el análisis del contexto, las redes de valor, la ponderación de oportunidades, el análisis de mercado y finalmente unas conclusiones. Comenzando con el proceso de selección de las 3 oportunidades que identificamos dentro de este curso. El primer paso fue entender el reto, el cual era tendencias de consumo de carne de cerdo en Estados Unidos. Esto fue clave para poder definir las oportunidades porque fue necesario entender que estábamos hablando de consumo y por ende de consumidores. Así fue que pasamos al segundo paso, que fue la investigación, en la cual dentro de mi equipo nos hicimos la pregunta de quiénes son los competidores que están en Estados Unidos y qué es lo que buscan. Y fue así como después de investigar llegamos a las 3 oportunidades que fueron el mercado latino, mercado asiático y mercado vegano en Estados Unidos. El tercer paso fue la selección de los segmentos de mercado, porque originalmente teníamos 3 oportunidades un poco diferentes. Una de ellas era, por ejemplo, mercado extranjero en Estados Unidos, pero nos dimos cuenta que era una oportunidad muy general, entonces decidimos especificarla. Y por eso fue que hablamos del mercado latino y del mercado asiático, dejando como tercera oportunidad el mercado vegano. El cuarto paso fue sustentar estas oportunidades con la información que obtuvimos en base de datos. Posteriormente se realizó un análisis del contexto, donde lo primero fue entender a la industria. Dentro de este análisis investigamos información dentro de estas variables que se muestran en pantalla para poder entender a la industria no solamente de la carne en Estados Unidos, sino también para entender el tamaño y el crecimiento demográfico dentro de dicho país, porque nuevamente estábamos hablando de consumidores. Entonces, entender cuáles eran las tendencias, el tamaño, el crecimiento, cómo se estaba moviendo la industria tanto de la carne como la industria demográfica fue muy importante dentro de este análisis. El segundo análisis fue el de la competencia, en la cual realizamos una matriz de perfil competitivo, donde identificamos a 3 competidores por oportunidad, uno directo, uno indirecto y uno potencial. Posteriormente, el equipo definió los factores críticos de éxito para poder evaluar a estos 3 competidores y le asignamos un peso a cada uno de estos factores críticos de éxito dependiendo de lo que nosotros consideramos que era más relevante para cada competidor. Y finalmente otorgamos una calificación de entre 1 y 5 con base en la información obtenida para cada competidor en cada uno de los factores, para después obtener un puntaje final multiplicando la calificación asignada por el peso asignado también y obtener un puntaje de cada uno de los factores, sumar esos puntajes para obtener un puntaje final general para cada uno de los competidores. Aquí podemos ver un ejemplo de la matriz de perfil competitivo que se realizó y los puntajes finales que obtuvo cada competidor, y esto se hizo para poder determinar cuál de ellos era el que tenía la posición más fuerte dentro del mercado y dentro de cada una de las oportunidades. El tercer análisis fue el de factibilidad. Este análisis se desarrolló con base en 5 aspectos que ya estaban predeterminados y que fueron asignados por los profesores. El equipo definió los requerimientos necesarios para poder realizar cada uno de estos aspectos.
Y fue importante conocer cuáles eran las capacidades actuales de Norson, para lo cual tuvimos la entrevista con el socio formador, en la que nosotros le hicimos preguntas estratégicas, sin revelar cuáles eran nuestras 3 oportunidades, para poder conocer en qué posición se encuentra Norson actualmente, qué es lo que tiene y qué es lo que necesita. Este análisis de factibilidad se desarrolló para poder determinar cuál de las oportunidades era la más viable y también la más factible de realizar. Se evaluó también cada aspecto, dando una calificación entre 1 y 5. El cuarto análisis fue el análisis de mercado, en la que analizamos 8 variables. 2 variables, las cuales fueron tamaño y estructura de mercado, y 6 variables del diamante de Porter, que son las que se muestran en pantalla. Después investigamos cuál era la condición actual de cada una de estas variables, nuevamente en bases de datos, artículos, páginas oficiales del gobierno de los Estados Unidos y también noticias. Y evaluamos cada una de las variables con base en la información que obtuvimos de su condición actual, utilizando la escala de Likert, donde 1 era igual a desfavorable y 5 la variable más favorable. Pasamos ahora con las redes de valor, que nos ayudaron a definir mejor nuestras oportunidades. Para esto realizamos 15 entrevistas y para las entrevistas primero definimos a las personas a las que queríamos entrevistar, basándonos en el perfil que estábamos analizando de consumidor, en este caso personas latinas, asiáticas y veganas que vivieran en Estados Unidos. Realizamos una lista de preguntas para la entrevista y después realizamos las entrevistas naturalmente y obtuvimos insights muy relevantes que nos hablaron acerca de las preferencias de estos consumidores, con qué tanta frecuencia consumen carne de cerdo, en dónde la compran, qué marcas conocen, y específicamente en la oportunidad del mercado vegano también entrevistamos a una nutrióloga y a una persona que trabaja en una tienda que vende productos veganos para poder comprender estas oportunidades de mejor manera. Posteriormente realizamos también una ponderación de oportunidades para poder evaluar a las 3 oportunidades y determinar cuál de ellas es la mejor para Norson. El primer paso fue definir los criterios a evaluar. Estos criterios los definió el equipo. Tomamos una variable de cada uno de los 4 análisis realizados. En este caso, estructura, estrategia y rivalidad. Lo tomamos del análisis de mercado, crecimiento de la industria, del análisis de la industria, catálogo de productos, del análisis de la competencia y producción, del análisis de factibilidad. El segundo paso fue determinar el peso de cada criterio. Este peso lo determinó el socio a partir de la entrevista que tuvimos con él, y ahí fue que nosotros nos dimos cuenta cuál de estos criterios era más relevante para Norson y cuál no era tan relevante. El tercer paso fue evaluar cada uno de estos 4 criterios con base en los promedios obtenidos en cada uno de los 4 análisis. Entonces, entendemos que cada análisis tenía sus respectivas variables. Esas variables las evaluamos en una escala de 1 a 5 y obtuvimos el promedio de cada uno de los análisis para las 3 oportunidades. Y ese promedio final fue el que se colocó en la tabla de ponderación como la evaluación del criterio. Por ejemplo, en este caso tenemos que estructura, estrategia y rivalidad, que pertenece al análisis de mercado, tuvo un peso del 30% asignado por el socio y una evaluación de 3.8 porque ese fue el promedio que obtuvo el análisis de mercado para la oportunidad del mercado latino, que es el ejemplo que se muestra en pantalla. Y este mismo procedimiento se realizó para las otras 2 oportunidades. Finalmente, el paso 4 fue obtener el puntaje final, sumando los 4 puntajes de los criterios evaluados en esta tabla de ponderación. Y ese puntaje final nos
fue el que nos dijo cuál de las 3 oportunidades era la mejor, y esto con base en datos duros y en un proceso matemático. Como conclusión, dentro de este curso realizamos diferentes análisis para poder comprender al consumidor y al competidor dentro del mercado y dentro de la industria, específicamente en los Estados Unidos, pero también fue muy importante realizar un análisis de factibilidad y tener una entrevista con el socio para conocer qué es lo que Norson busca, qué es lo que tiene actualmente y qué es lo que necesita para poder atacar las 3 oportunidades que nosotros identificamos. Entonces, realmente se trató de evaluar las oportunidades, no solamente identificarlas, y evaluarlas con base en información obtenida y en entrevistas con el socio. Entonces, se puede concluir que fue un trabajo en conjunto. Esta fue la presentación de mi evidencia 2. Muchas gracias.